Más información en esta mañana de la radio. Arrancamos la semana con turno médico. Hoy con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Julio, bueno, un tema cada vez más recurrente en lo que tiene que ver con la consulta médica y son los trastornos del sueño. Sí, o sea, trastornos para conciliar el sueño en realidad. Es lo que pregunta mucha gente, que por, digamos, distintos motivos de la vorágine de la vida moderna, ¿no es cierto? Normalmente pasa eso, van llevando, y digamos, van llevando a que uno no pueda conciliar el sueño rápidamente y después entra a dar vueltas y es como un círculo vicioso. Te decía, la vorágine de la vida moderna, los cambios de hábitos, los cambios de horarios, y bueno, todas estas cuestiones llevan a que se hayan perdido algún tipo de rutinas, ¿no es cierto? Y bueno, y cuesta de alguna manera poder conciliar el sueño y esto produce, digamos, malas noches, terminan produciendo malos días. ¿No? Es difícil de concentrarse después durante el día, cansancio, fatiga muscular, decaimiento, mal humor, bueno, todas estas cuestiones muchas veces tienen que ver con que uno no ha dormido bien. Y en realidad el sueño arranca, digamos, la situación de sueño, ¿no es cierto?, arranca un rato antes de dormir, si uno pasa por distintos periodos de conciencia hasta que en realidad, digamos, se pierde la conciencia y uno entra en el sueño. Pero hay una serie de periodos distintos que se ven por los cambios de ondas que hay en el electroencefalograma, y a esos se llaman, digamos, distintos ciclos del sueño. Inclusive dentro del sueño mismo hay dos periodos, unos en los que uno sueña que tiene actividad onírica y en los que no, donde hay distintos movimientos también. Esto tiene que estar todo perfectamente armonizado para tener un buen descanso y después tener un buen día, como lo repetía, ¿no? Como lo decía anteriormente, lo repito. Bien. Bueno, para esto lo que te decía es que uno después en la charla con los pacientes lo que ve es que se han modificado hábitos, sobre todo de comida, de tiempos, hoy hay mucha información y mucha pantalla, por decir de alguna manera, que puede ser desde un celular, un laptop, la televisión misma, bueno, todo esto que en realidad aumenta la adrenalina, de alguna manera. No te digo nada si no miro un noticiero. Cómo están las cosas, bueno, la adrenalina por el techo de la habitación. Claro. Y todo eso hace que después sea difícil pasar por estas pequeñas etapas, pequeñas en el sentido de tiempo, que te decía, ¿no es cierto?, que llevan a que uno termine durmiéndose. Entonces, bueno, primera cuestión a ver es esto. La habitación tiene que ser una habitación, digamos, confortable, por supuesto, con una cama confortable, cómoda para uno, ¿no es cierto?, oscura, o sea, sin grandes luces, sino se puede dejar una luz tenue, pero tenue al fin, tratar de no mirar televisión en la cama. Sí, levantado uno puede ver hasta un ratito antes, pero en la habitación es preferible que vaya uno directamente a la cama, no usar la computadora, no usar celular, no andar permanentemente con mensajes o con redes y esas cuestiones hasta el momento de apagar la luz y dormirse, porque eso es lo que hace difícil para pasar por este periodo hasta que uno se termina acomodando. Por supuesto que puede haber, bueno, vamos a decir después te digo cuáles pueden ser las patologías, vamos a decir algunas cositas más. Cuando uno se come mucho a la noche, está muy lleno, digamos, la cena está muy lleno y rápidamente se va a la cama, la sangre, digamos, el organismo hace que mucha sangre de la circulante pase por la zona abdominal para poder hacer la digestión y deja con menos irrigación otras partes del cuerpo, y en esto puede haber digamos, por eso hay trastornos de sueño cuando uno se acuesta muy pesado, digamos. Debe comer y por lo menos dejar pasar un par de horas hasta cortarse si come una comida muy abundante. Sino lo ideal es decir, la cena tiene que ser una cena más vale liviana, más vale frugal, ¿no es cierto? Claro. Cuando digo liviana, sobre todo es evitar grasas pesadas, ¿no es cierto?, ese tipo de alimentación. Muchísima carne y grasas, sobre todo
vuelvo a repetir, pesadas, que dificultan mucho la dificultan y la hacen más lenta y tardan más tiempo en hacer la digestión, y bueno, y por el proceso que contaba, uno tarda más en dormirse. Entonces, esto también, aparte de lo que dije de la habitación, la temperatura y la luz, las no pantallas, también el tema de la comida tiene que ver. Y no comer alimentos que sean muy excitantes tampoco, ¿no es cierto? Pimienta, chocolate, café, estas cuestiones que en realidad lo que hacen en pequeña cantidad, pero cuando uno tiene trastornos es como que se hace en mucha cantidad. Nadie va a dejar de dormir si está normal porque se tomó un café, pero si uno tiene problemas, sí. Y ahora sí vamos a las patologías, digamos. Puede haber enfermedades del sueño que tienen que ver con el cerebro, esas por un lado. Y por otro lado, digamos, las cuestiones psíquicas, psicológicas, que sobre todo tienen que ver con la ansiedad, son neurosis, y sobre todo la más frecuente de todas es la ansiedad, y mucho más frecuente en esta época. Y esto, digamos, el insomnio por ansiedad es de los más frecuentes. En el caso de que uno, por cuestiones neurológicas, ¿no es cierto?, del cerebro, por decir de alguna manera, lo digo fácil, necesite, digamos, hay que ayudarlo con algún medicamento. En este caso hay que utilizar inductores del sueño. Y en el caso de que uno detecte, cuando digo uno es el médico, sí. que es por ansiedad, lo que hay que usar son ansiolíticos. O sea, no siempre un ansiolítico sirve para dormirse. Más vale uno se emborracha y listo, porque si no con media botella de vino también se dormiría. Y la cosa no es así. ¿Está? Conclusión, hay que consultar al médico. Las cosas que se pueden hacer, digamos que pueden tomar lo que yo digo, son las que dije previamente: no comer pesado a la noche, no comer alimentos que estimulan mucho, chocolate, café, este tipo de cuestiones, grasas, dejar pasar un tiempo, como se dice comúnmente, dejar un tiempo para hacer la digestión, y bueno, la habitación medio oscurita, confortable y sin pantallas. Estas cuestiones no hay que consultar al médico. Ya si con esto no lo acomodamos para medicación, por supuesto hay que consultar un profesional que lo va a guiar rápidamente, o con psicoterapia, o con ansiolíticos, o con inductores del sueño. Julio, más o menos una conclusión. Preguntas. Justamente, y yendo a la parte de medicación, ¿se ha incrementado el uso de medicación en las personas por estas situaciones, no sé si llamarle patologías, pero por estos inconvenientes para conciliar el sueño? Sí, son patologías, primero, y se han incrementado muchísimo. Claro. Y no te digo nada del uso de ansiolíticos de una manera fenomenal. No, digamos, no así los inductores del sueño, porque uno lo toma y no se duerme en el momento, pero claro, lo otro, digamos, forma parte de formas de adicciones, ¿no es cierto?, a drogas, que digamos que son muy comunes en la comunidad. Uno normalmente piensa en la marihuana, en la cocaína, pero digamos el uso de ansiolíticos forma parte grande, digamos, en la estantería de las adicciones a drogas. Así que sí, y se ha incrementado también. Evidentemente la vorágine de los tiempos en los que vivimos, los inconvenientes económicos, sociales, bueno, vos ves cómo lleva a la crispación de la sociedad. Esa crispación es un aumento de adrenalina terrible que a la hora de tratar de dormir juega en contra. Cuando uno... a ver, un ejemplo, si uno mira un partido de fútbol, por decirte, porque es a la hora quizás de dormir, los que dan a las 9:00 de la noche, y digamos, y es hincha de un equipo, y bueno, y hay goles, y esto o el otro, o no, y estaban haciendo falta, y uno se entra a poner nervioso por el partido, eso hizo que la adrenalina suba muchísimo. Yo invito a cualquiera que después de un partido de eso, si lo está mirando en la cama, se duerma, no tiene manera. Primero porque va a seguir pensando en el tema, le va a seguir dando vueltas, después vienen otros temas, y después es un círculo vicioso. Y todo es por una cuestión física que, digamos, que es la adrenalina, que es una sustancia química para tenernos despiertos y en alerta. Aumentan las pupilas, aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, se pone más colorado. Bueno, todo esto porque está hecho para que cuando uno debe defenderse
tiene adrenalina alta, ¿no es cierto?, cuando va a pelear. Claro. Entonces, bueno, en esas situaciones es imposible dormirse, porque si uno tiene que estar alerta, ¿cómo haría para dormirse? Dejaría de estar alerta. Ahí hay una situación química, ¿eh? Por eso yo digo que si uno no puede dormir, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, evitar estas cuestiones. Y lo bueno también es mantener siempre un ritmo, como si uno está acostumbrado a dormirse a las 11 de la noche, siempre hacerlo. Si uno está acostumbrado a cenar a las 9 de la noche, siempre hacerlo, cuando tiene inconvenientes, ¿no es cierto? Claro. Tratar de tener una rutina. Está muy bueno para dormir, tener una rutina y no romperla. Por supuesto, cuando uno sale, cuando tiene otro tipo de actividades, bueno, eso es una excepción y no es nada que en un día, digamos, no va a pasar nada, porque una vez que el organismo está acostumbrado a la rutina, esto va a seguir. Claro. El proceso va a seguir y uno se va a dormir tranquilamente. Una pregunta más y que tiene que ver justamente con este tipo de cuadros, con la pandemia en el medio, con la situación socioeconómica que estamos atravesando. ¿Son cada vez menores las personas que sufren este tipo de trastornos? ¿Menores en edad? En edad. Sí, por supuesto. Antes, hace unos cuantos años atrás, pero me tocó verlo en la profesión, digamos, esto era una cuestión de personas mayores. Claro. De tercera edad, como se decía en ese momento, adultos mayores ahora. Sí, prácticamente era exclusiva para eso. No veía inclusive la propaganda médica que traen los visitadores, siempre con trastornos del sueño, cualquier medicamento que venía para eso, la foto de una persona adulta mayor, sí, siempre que peinaba cana, siempre. Y ahora no, ahora ha venido bajando muchísimo. Incluso pasa en niños. Incluso pasa en niños, sí, por supuesto. Qué bárbaro. Este proceso adrenalínico que yo comentaba, digamos, uno se estimula en toda edad con este tipo de cuestiones. ¿Sí? A los niños hay que cambiarle la batita. Claro. Muy niños. Muy niños tienen que ser, sí. Eso es un buen consejo. Bueno, pero también digo, es una cuestión de hábitos que hay que cambiar, ¿no? Totalmente, por eso digo, hay que prolijar ese tipo de hábitos. Claro. El tema de la cena, del ambiente y el horario. Esas tres y bueno, la cena y lo que uno come después o toma, claro. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir, no está mal tomar un whisky con un café y un chocolate, Sí, digo, sí. A una persona que no tiene problemas. Claro. Al revés, le va a ser dormir más fácil. El problema está en la gente que tiene problemas. Tiene problemas a esto me refiero yo. ¿Está? Bien. No comer las grasas y los estimulantes. Lo de la batita nos pone en grupo de riesgo igual. Te aclaro. A nosotros, como adultos mayores. Que lo sepas. Pero lo hemos vivido. Si entendimos el chiste, nos pone en grupo de riesgo. Estamos en grupo de riesgo. Somos Julio. Grupo de riesgo. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Y sobre todo el grupo de insomnio. También, claro, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. Te agradecemos por la información y estaremos en contacto la próxima semana. Por favor, que sigan bien. Que tengas buen día. Hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme hablando hoy de trastornos del sueño, en realidad inconvenientes para conciliar el sueño, esa última parte del día que a veces cuesta por la vorágine que significa vivir hoy, fundamentalmente en nuestro país, en nuestra ciudad, con todo lo que nos está pasando.